Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Calaix d'Andreçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Jordi Baus, ya lo conocéis, es neuropsicopedagogo de la Fundación. Hola Jordi, bienvenido. Buenas, Ana. Hola, hoy queremos hablar de comunicación, pero específicamente de la comunicación entre padres e hijos. Consideramos que la comunicación efectiva entre padres e hijos es crucial para la construcción de relaciones sanas, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. El día a día, los nervios y las vivencias particulares condicionan la forma en que hablamos a nuestros hijos, sin darnos cuenta que la comunicación es una herramienta que transmite valores, afectos y emociones. Hoy hablaremos de ello con Jordi, pero primero de todo, la primera pregunta que queremos lanzarte es ¿por qué hemos decidido dedicar un capítulo a la comunicación? Sí, sí, queríamos dedicar un capítulo a la comunicación, ¿no? Porque ha salido en muchos podcasts, ¿no? La importancia de cómo nos comunicamos, de qué comunicamos y cómo lo comunicamos, ¿no? Y en el fondo, el gran recurso que tenemos, y yo diría que casi el único que tenemos para educar es la palabra. ¿No? Pero la palabra nunca va sola, ¿no? Siempre va acompañado de un tono, de un gesto, de una presencia, ¿no? Ah, es tan importante el qué decimos y el cómo lo decimos, ¿no? Hay un estudio que me comentaba Frederic hace un tiempo, ¿no? Que salió el 2006, cuando se comenzaba ya a hablar de emoción, ¿no? Porque hasta el 2000 se habló poco de emoción, ¿no? A partir del 2000, bueno, varios libros que salieron, ¿no? Y muchas investigaciones se comenzó a hablar de emoción y el 2006 sale un artículo que me comentaba Frederic, el doctor Pérez, ¿no? Un artículo que salió publicado en el Journal of Neuroscience, ¿no? Una revista importante de neurociencia, un autor llamado Jen y colaboradores, ¿no? Lo que hicieron fue un estudio de que con varios sujetos lo que hicieron es pasarle a imágenes placenteras, ¿no? A madres con el niño, un paisaje, ¿no? Y por en medio ponían imágenes faciales de forma desagradable, ¿no? Que eran captadas de forma desagradable, pero que solo duraban 200 milisegundos. Claro, eso no se aprecia a nivel consciente. Serían esos mensajes que a veces en la publicidad se utilizan, ¿no? Que son mensajes subliminales, Ujú. ¿no? Imágenes que nos ponen, que, que generan un impacto, pero que no somos conscientes, ¿no? Y ponían ese tipo de imágenes en medio de otras que eran placenteras, ¿no? Y mientras tanto, esos sujetos eran monitorizados con potenciales evocados, ¿no? Que medían la respuesta fisiológica, ¿no? Que había mientras veían eso, ¿no? Los resultados fueron sorprendentes, ¿no? Porque primero vieron que esa gente se ponía nerviosa, ¿no? A nivel de medición corporal, de variabilidad cardíaca, tensión muscular, ¿no? Pues su cuerpo generaba malestar, sin ellos ser conscientes de lo que habían visto, ¿no? Eso demostró, ¿no? Que los mensajes subliminales entran, ¿no? Dos, que lo que se activaba eran las áreas que ya sabemos, ya hemos hablado, de la amígdala y todas las estructuras límbicas, ¿sí? Y que las respuestas fisiológicas eran inconscientes y más rápidas que la conciencia pensante, Muy bien, ¿no? interesante. Sí, eso demuestra eso que ya vemos en el día a día, ¿eh? A veces encontramos a alguien, ¿no? Comenzamos a entablar una comunicación,
¿no? Y a cabo de 5 minutos nos despedimos, ¿no? Y te queda como de esta persona no me fío, Mm, ¿no? O lo que me ha dicho es que no me lo creo, ¿no? Es la intuición, ¿no? ¿Qué captamos ahí? Que hay una incongruencia entre lo que nos dicen y el cómo lo dicen. Algo que captamos y eso muchas veces no es consciente, ¿no? Ni controlable, ¿no? Nuestro tono, ¿no? Nuestra expresión, eso es inconsciente y no lo podemos controlar. Y eso es como un vestido de la palabra, ¿no? Que se capta de forma más rápida que la misma palabra, mm. ¿no? Cuando, Dime, dime. cuando captamos esto que decías, ¿no? Que hablamos con alguien y notamos algo que no nos acabamos de creer, tampoco somos capaces de poder justificarlo. Es decir, si yo observo en otra persona que hay algo que no me gusta, ¿verdad que yo racionalmente no puedo explicar qué es? O sea, es como muy perceptivo. Es sensitivo, ¿no? Porque realmente es así, eso lo captamos en unas estructuras que son sensibles, que no son pensantes, ¿no? ¿no? Aparece un rum rum, ¿no? Que dices, ostras, me ha generado como, en el fondo, creo que captamos la incongruencia, captamos el malestar, ¿no? Y eso lo sentimos. Cuesta poner palabras en eso y a veces no nos fiamos de eso, ¿eh? Pero eso es bueno para saberlo detectar, ¿no? Sería todo eso que se ha hablado tanto tiempo del lenguaje no verbal o paraverbal, ¿no? Que una cosa es lo que decimos y la otra es cómo lo decimos. Y otra cosa es también ser conscientes, ¿no? O todos en esas cosas necesitamos un espejo para verlo, ¿eh? Pero como que es inconsciente, también eso es importante para cómo ser consciente que eso también lo transmitimos. ¿No? Y luego es una parte de la comunicación muy importante en bueno, diría, en la vida, pero también en la comunicación con nuestros niños o con nuestros alumnos. Claro, de hecho, ahora si nos centramos en la comunicación que decíamos, ¿no? Entre padres e hijos, seguramente es bastante habitual que los padres observen pues, conductas de sus hijos que no les gustan y delante de esas conductas, ¿cuáles suelen ser las reacciones más generales de los padres? ¿Cómo reaccionamos ante algo que no nos gusta? Dices una palabra que me gusta, que es la reacción, ¿no? Fijamos que la reacción, si vemos la definición de reacción, sería una respuesta a la que damos a un estímulo, ¿no? Estos días son fiestas en Girona, ¿no? El sábado, no estábamos grabando ahora un miércoles, el sábado hay una cosa que es la subida de un castillo de personas, ¿Mm? cuatro pisos, ¿no? Y tienen que subir ese castillo, ¿no? De los castellers, es una tradición catalana importante, ¿no? Tienen que subir 95 escalones de la catedral, ¿no? En una escalinata hasta arriba y luego girarse, ¿no? Es una tradición cada vez más popular en Girona, ¿no? Y ahí toda la gente que está ahí, ¿no? Cuando llega, a veces no llega porque cae el castillo, pero luego lo Ah, vuelven a subir, ¿no? Y arriba del castillo hay un niño, ¿no? Cuando llega arriba y se gira, toda la escalinata, que hay cientos de personas, reacciona a eso y cada uno reacciona como lo siente. Pero fijaos que es una reacción. No es, y cada cual reaccionará de forma inconsciente y de forma automática, ¿no? Y hay gente que reaccionará llorando, hay gente que reaccionará riendo, ¿no? Y hay gente que grita, ¿no? Eso es totalmente incontrolable, ¿no? Nos pasa igual, yo creo que nos identificamos mucho los que somos padres con el chaval que está ahí arriba, normalmente tiene 6 7 años. ¿No? Y los que somos padres, ahí quizá vemos ya nuestro hijo ahí, ¿eh? ¿No? Y por eso nos emociona. Yo pensaba en ese ejemplo
porque, porque creo que a nivel de día a día, a veces vivimos situaciones con ese impacto, ¿no? Porque hay muchas situaciones que vivimos, quizá a veces demasiado importantes, ¿eh? ¿No? Y esa reacción es fruto de un cómo vivir esa situación, ¿no? Y hay muchas en el día a día, que en ese momento lo vivimos de una forma intensa muchas veces y reaccionamos, ¿eh? ¿No? La hora de ir a dormir. Dices, es una tontería, sí, pero estamos cansados. Estamos cansados y ahora nos quiere explicar o no se quiere limpiar los dientes, ¿no? La ducha, el cómo comen, comen con las manos, ¿no? Y ahí, a nivel interno, los padres es que nos puede salir como dos malestares, ¿no? Un pensar que sería un pensar, o más que un pensar, yo creo que es un sentir, ¿eh? El no puede estar pasando esto, ¿no? No puede ser que mi hijo me hable mal, ¿no? Es no poder aceptar eso, pero además relacionamos eso con nosotros. No puedo dejar pasar, Permitirlo, ¿no? no puedo permitirlo, es malo, ¿no? Y ahí nos sale una reacción en el tono de dureza, ¿no? ¿Cómo puedes dejarte llevar por la pereza y no hacer los deberes? No se los fija. El tono es de dureza y de juzgar, ¿no? Podríamos decir de cierta violencia verbal, Mm. ¿no? En el tono transmite eso, ¿no? Y fíjate que lo que llega es el tono, más que a veces las palabras, ¿eh? Yo podría decir lo mismo y decir no estoy enfadado, ¿no? El tono llega Mm. y es captado por esas partes emocionales, ¿no? O sensitivas, ¿no? Y será vivido para el chico o para el chaval como mi padre está enfadado o he hecho enfadar Mm. a papá. Y no es verdad. Mm. Somos nosotros que hemos vivido esa situación. Como que no puede estar pasando. ¿Y por qué no puede estar pasando? ¿No? No se pueden equivocar los niños, ¿no? Pero ahí no sale ese, no lo puede dejar pasar. Y habría otra conjunto de emociones, ¿no? O de sensaciones que serían eso de no me gusta. No me gusta lo que estoy viviendo con mi hijo. No me apetece. No, estoy cansado y ahora no quiero ir a dormir. ¿No? Y ahí con el tono nos puede salir me hace sentir mal. ¿No? Ahí sale el chantaje. ¿No? El otro día una maestra que lo hacía con muy buena intención, ¿eh? Pero estaba intentando ayudar mucho a un alumno y luego le decía al alumno, con lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué ahora me haces esto? ¿No? En el fondo, esa maestra era, no me gusta lo que me está pasando, no me apetece, ¿no? Pero fíjate que luego sale el chantaje, ¿eh? Sí, pues es un chantaje. Es poner peso en lo que está haciendo el niño de lo que nosotros sentimos. Pero lo que hay detrás es que no nos apetece, no nos gusta, Mm. Mm. ¿no? Fijaos que todo eso son reacciones totalmente automáticas e inconscientes. Mm. Reaccionamos. El reaccionar es sin pensar. Mm. Cuando hablabas de que vemos en el primer grupo, que decías que vemos actitudes que no nos gustan y automáticamente pensamos, no puede ser, este no puede ser, no puede ser significa que estamos enfadados con nosotros o con el niño. Es decir, tiene que ver con nuestras vivencias, ese no puede Yo ser. creo que en el fondo ahí están nuestras heridas, ¿no? O nuestros creencias, ¿no? Pero cuidado con esas creencias, que son creencias que son limitantes, ¿no? Por ejemplo, no puedo tolerar que mi hijo
¿no? Tenga pereza, ¿no? Fíjate que es una creencia de educación, pero que estoy poniendo en mí algo que no depende de mí, que es lo que hará el niño, ¿no? Luego, Mm, y ahí detrás, ahí siempre, siempre sale qué quiere decir ser un buen padre, ¿no? Cuando, cuidado, ahí se nos enganchan como ganchos, que decía alguna vez a Oscar en sus podcasts, ¿no? Pero serían unos ganchos de nuestra identidad como padres, ¿eh? Ponemos, no puedo tolerar que mis hijos hablen mal, no puedo tolerar, ¿no? Y ahí, detrás de ese no puedo tolerar, es soy buen padre, sí, y no es verdad. Pero lo hemos vivido así. Y claro, cuando luego nuestros hijos nos hablan mal, nos sentimos mal padres. ¿Y eso qué genera? Malestar mío. Fíjate que la reacción de lo del castillo no es fruto del castillo, es de cómo lo vivimos nosotros. Y con los niños es igual. mm, ujú. Cuando decías que existía dos tipos de comunicación, ¿no? La comunicación directa y la indirecta, entendemos que la directa es el discurso, ¿no? Y la indirecta es aquello que no captamos o que no es tan obvio, ¿no? Como el tono, la mirada, la postura. A la hora de comunicarnos con nuestros hijos, ¿qué herramientas eficaces tenemos para poder mejorar la comunicación? Sí. Mira, aquí habría todo un tipo de comunicación que llamaremos indirecta, ¿Mm? pero que son fruto de no una reacción, sino yo me gustaría hablar de gestión, ¿vale? La gestión, y ahí en la reacción a veces hay ese inmediatez, no lo puedo dejar pasar, ¿no? Ah, hay nos lleva a la situación, ¿no? No hay gestión porque nos lleva un poco lo que decía Carmen en algún podcast, que se nos lleva el río. El río hay mucha corriente, estamos cansados, ¿no? Y ahí no hay gestión, hay reacción. Cuando hay gestión es cuando hay tranquilidad, cuando eso no nos hace daño. No quiero decir que no nos guste, sino que no nos lo llevamos a lo personal, ¿no? Cuidado con nuestros egos, ¿no? En el fondo, la pregunta que hacías antes, en el fondo es relacionamos lo que está pasando con nuestro ego, ¿no? Y de ahí, por eso, ¿no? Nos lleva a la corriente y reaccionamos. La gestión sale desde el quiero, ¿no? Y desde el poder sospesar, ¿no? El otro día escuchaba esta palabra y me gustaba mucho. Sospesar es toca o no toca, ¿no? Y eso nos permite poder hacer el stop, salir del río, o al menos poner un pie fuera, ¿no? Y de ahí habrá recursos de comunicación que llamamos de comunicación indirecta, que luego serán coherentes. Porque el problema de los recursos es que detrás haya esa gestión. Porque si no, yo puedo decir, haz lo que quieras, ¿eh? Haz lo que quieras. Pero ya no hay tranquilidad detrás. Ya hay chantaje. Y estoy diciendo, haz lo que quieras. ¿No? Luego, los recursos de comunicación indirecta, lo importante es que salen de esa tranquilidad, de esa gestión, ¿no? Y de ese que no nos lleve el río, ¿vale? Los recursos de comunicación indirecta es lo contrario a lo directo, ¿no? Que no es decir indirectas, ¿eh? El decir de forma directa sería el discurso, por ejemplo, ¿no? El otro día una madre me decía, había habido un conflicto con su hijo, ¿no? Salía de entreno y después de entreno hay una situación que se duchan, se están duchando, es un momento, Mm. bueno, que entre ellos se hacen Más broma, distendido, ¿no? distendido, pero una broma acabó en pelea, ¿no? Y cuando volvía en casa, a la madre le decía, ostras, es que os pasáis, ¿eh? ¿No? Y él no había estado ahí, ¿eh? En el conflicto, pero le decía, ostras, Jordi.
vete con cuidado, que no te pasa a ti y esto no puede pasar, ¿no? Y el chaval le decía, se enfadó la respuesta fue, mamá, es que no me entiendes, es que no me entiendes, es que siempre igual, ¿no? Y tenía razón también. La madre tenía mucha razón Mm. de lo que decía, pero era un lenguaje directo. El lenguaje directo lo que genera es conductas de protección. Es nosotros intentamos entrar a su cerebro, ¿no? Nosotros intentamos que, que- que ese vínculo, ¿no? Que ese hilo entre, ¿no? Buscar la puerta de entrar en su cerebro y su cerebro ¿qué hace? Bloquea. Cierra puertas, Mm. ¿no? Siente malestar y genera protección. Los recursos de comunicación indirecta, y eso quizá dará para más de un podcast, ¿eh? Pero son recursos que salen de los años 80 del siglo pasado, con todo lo de la PNL, Ujú. ¿no? Que estudiaron recursos de comunicación que eran más efectivos y que no generaban conductas de protección, ¿no? Ahí hay muchos y podríamos estar hablando de muchos, ¿eh? Pero me venían a la mente, por ejemplo, la interrupción de patrón, ¿no? La interrupción de patrón a veces hay situaciones con los chavales, ¿no? Que están yendo a, ya generando malestar, ¿no? Y podemos intentar cambiar el foco, ¿no? Ostras, mira, Bernat, la abuela me ha dicho una cosa, pero no sé qué cosa es. Bueno, era importante, ¿eh? Pero, ostras, ahora no me acuerdo, ¿no? Desvías, ¿no? La De- conversación. desviamos y paramos el patrón de conducta, ¿no? A veces el señor enfadat, ¿no? El señor enfadado. Mira, Mm. ahora, Pablo, ahora ha salido el señor enfadat, enfadado, lo dejaremos aquí y después seguimos. Mm. No, pero déjalo ahí, Eso ¿no? también es, el recurso que estás comentando. Sí, son diferentes Sí, interrupciones interrupciones. Mm. sí, cambiar el foco, ¿no? Lo que decíamos de cambiar el foco también sería una forma de interrupción de patrón, ¿no? El gran recurso que abre más puertas, y lo hemos hablado mucho, es el acompasar. El acompasar es un término, en el fondo musical, ¿eh? ¿No? Eso del clic, clic que marca el compás, es buscar que su compás y el nuestro vaya al mismo ritmo, ¿no? Corporalmente, ¿no? Se puede acompasar corporalmente, ¿no? Si ahora el de delante está así, pues yo me pongo así, ¿no? Acompaso su gesto, pero también acompaso su emoción, ¿no? Ostras, Jordi, mira que os lo pasáis bien después del entreno, ¿eh? Y para mí, buah, era el mejor momento del entreno, el momento de la ducha, ¿no? Decimos bromas, qué bien os lo pasáis, ¿eh? ¿No? Y luego, ahora lo que estás haciendo, Ana, ¿no? Es lo que hace el niño. Es, sí, 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 sí. Y abre puertas, ¿eh? ¿No? Sí. La acompasar o el prescribir, ¿no? El prescribir ya sería un acompasamiento ya que es normal, ¿no? Es que es muy normal. Que el cerebro, cuando, igual que cuando estamos nerviosos, se carga, cuando estamos contentos también, ¿eh? Porque claro, cuando vienen los reyes, cuando vienen los reyes, ¡buah, qué nervios! Y a veces, ¿qué pasa? Que nos descontrolamos. Y es normal que nos descontrolemos. Poco que nos descontrolamos, ¿eh? Porque el cerebro se carga, ¿no? Y pasa a veces también después del entreno, ¿no? Que estamos tan contentos, ¿no? Que nos podemos descontrolar, ¿no? Ahí hacemos más que un acompasamiento, es una prescripción. ¿No? Que es normal que te esté pasando y te pasa poco. La prescripción no sería, porque claro, según también como se entiende.
puede sonar como que justificamos el comportamiento. ¿O no es así? Entendemos el comportamiento, Vale. ¿no? Igual que el acompasar, ¿eh? El acompasar él es normal, pero no nos quedamos ahí, ¿no? El problema de que el cerebro se cargue cuando estamos contentos es que a veces nos descontrolamos, ¿no? Imagínate que marcamos un gol en un Barça-Madrid y estamos tan contentos que comenzamos a hacer la porra a todo el Bernabéu, ¿no? Sí, Pues, sí, ¿qué nos dirán los de nuestro club? Que eso no se hace, claro. ¿no? Eso no toca, ¿no? Pero fíjate que abrimos puertas. Si abrimos puertas podemos entrar, ¿no? Entendemos, más que entendemos, sí, es entender y aceptar, ¿no? Ahí lo que hacemos en ese recurso es quitar, ya comenzamos a quitar el sentimiento de culpa, ¿no? Ah, no eres malo porque pegues, es que el cerebro está cargado, ¿no? Y cuando abren puertas, el otro gran recurso es la metáfora. Es el gran recurso uno que ayudan mucho. ah, es cuando queramos decir un mensaje importante, el discurso cierra puertas y la metáfora cuela el mensaje, entra y además el chaval acabará sospechando, ¿no? Y eso vivirá. El recurso de la metáfora es el recurso que está más cerca de la experiencia, Claro, sí. ¿no? En el caso que contabas de este niño, ¿no? Que había estado en el vestuario, que había habido ese problema con los compañeros, ¿qué metáfora le podíamos explicar o cuál sería útil o qué paralelismo? Sí, la misma del fútbol Mm, pasaría, ¿eh? mm, ¿No? De imaginaros de- sí, si es del Girona es del Girona y si son del Barça, pero que salen al campo contentos, mm. ¿no? Pero salen tan contentos que se comienzan a hacer bromas, ¿no? Claro, una broma que es. ¿No? Que se ríen, pero imagínate que una broma ya están tan contentos que ya, y, ¿no? Y mira y tú eres un poco calvo, ¿eh? Ja, 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 ja. Ya. Y eso es una broma, ¿no? Claro, allí sí, la comprensión cambia. Cuidado que eso ya es una falta de respeto. Y todo ha comenzado porque el cerebro está cargado, estamos contentos, ¿no? Y hacemos bromas, ¿no? Pero, ostras, eso puede pasar a una falta de respeto. Y luego, eso es lo que queremos en nuestro equipo, ¿no? Luego, ahí, cuando hemos explicado eso, es fácil que Jordi se ha visto en el campo, se ha visto en esa situación y ha podido sospechar, ¿no? Él nos identificamos en la historia y el mensaje entra de forma inconsciente. No es lo mismo eso que decir, a ver, hay bromas que son pesadas. Tenéis que fijaros, ¿no? Que hay bromas que son pesadas y que no se pueden hacer. Y en un equipo eso no vale, ¿no? Fija, el tono ya nos genera malestar. Sí. Y el discurso también, ¿no? Luego, la metáfora es el gran recurso para poder dar criterio a nuestros hijos, porque lo necesitan, pero de una forma indirecta. Hablar de cosas que nos han pasado. A mí también me pasaba. Y me pasó eso. O, ostras, tengo una amiga o en el trabajo me pasa eso. ¿No? Ostras, está pasando esto en el trabajo y tú qué harías. Mm. ¿No? Son Eh, diferentes tipos de metáforas
que lo que estamos haciendo es que él aprenda sin que se vea aludido, porque Bueno, si sí, se ve ya. aludido es fácil que se sienta culpable. Y si se sienta culpable, ¿qué hará? Cerrar puertas. Mm. ¿No? Esos momentos que los vivimos todos los padres, ¿eh? Antes de ir a dormir, ¿no? Que hablamos con ellos, cuando están en el coche, ¿no? Ahí es el momento de hablar. Muchas veces reaccionamos delante de cosas, pero no hablamos de ellas, ¿no? Y luego a veces es mejor situaciones no reaccionar porque no sabemos qué hacer. Pero con eso nos quedamos. Y luego ya utilizaremos estrategias, ¿no? Metáforas para dar criterio de eso. Mm. Cuando decías que la comunicación directa es el resultado de la gestión, eso significa que esas herramientas de comunicación directa han sido pensadas, sopesadas, ¿no? Lo que tú decías, no reaccionamos, sino que ya pensaremos cómo lo vamos a gestionar, con lo cual requieren un tiempo. Sí, muchas veces sí, ¿no? O a veces ah, hay cosas o recursos que los utilizaremos otro día, ¿no? Pero que los hemos pensado fuera del río, fuera de la corriente. Mm. Y no pasa nada que un día las cosas vayan mal. No pasa nada que un día se peleen. No pasa nada. No pasa nada. Ahí nos sale la reacción. Otra cosa es que como padres, ¿no? De ahí gestionaremos eso. Y otro día, cuando pase eso, ya tendré un recurso para, para actuar de otra forma, ¿no? Como ya hemos hablado a veces de los límites, ¿no? Pero ahí lo que nos ayuda más, yo creo que es parar la reacción, ser conscientes de esa reacción y quizá a priori ser conscientes de ese tono, ¿no? De ese malestar. Cuando nos pasa lo que decíamos antes de la reacción, hay malestar dentro de nosotros. Nuestra barriga no está tranquila, ¿no? Y ahí eso nos ayuda mucho, poder mirar eso o revisar eso, ¿no? Porque esos recursos de comunicación indirecta saldrán con la tranquilidad. Mm. ¿Sí? Otro Perfecto. recurso que también me salía, hay muchos más, ¿eh? Otra sería la falsa opción de alternativa, ¿no? ¿Cuándo quieres hacer los deberes? ¿Antes de cenar o después de cenar? ¿Cuándo te quieres duchar? ¿No? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿No? ¿O mañana por la mañana? ¿No? Él tiene la sensación de decidir, Mm. pero le estamos diciendo que le toca ducharse. Y tiene que escoger entre dos opciones, o sea, no tiene libertad La de comunicación que directa elegir. es, te tienes que duchar. ¿Y qué dicen? Que no. ¿No? Siempre que hay comunicación indirecta, normalmente eso genera malestar. Directa, ¿eh? Directa. No cerramos puertas. Mm. ¿No? Si ahora digo, ostras, Ana, ahora quedaremos cada lunes. Y tú ya me dirás, digo, Eh, ¿para qué? ¿No? Si uno me va bien, no, no voy a quedar, claro. ¿No? Si en vez de eso diría, ostras, Ana, mira, iría bien quizá que repasemos no sé qué, ¿no? Pero Sí. quizá a ti te va mal. Pero mira, ¿qué te parece si lo hacemos una vez a la semana, una vez cada 15 días? ¿No? Eh, ah, es fácil que ahora ya me abras la puerta. Sí, También recibimos el Jordi me tiene en cuenta. sí. Sí, sí, es verdad que de la primera opción puedes decir uno rotundo y de la segunda lo que percibes al menos es que mm, eres importante y que tienes opción de escoger, ¿no?
Y en el sí, fondo estás mandando el mismo mensaje, tenemos que quedar y tenemos que reunirnos. Pero cambia mucho, ¿verdad? sí, sí. Hay muchos recursos, darían quizá para Sí, otro. de hecho, Ah, has mencionado los más importantes, pero podríamos, ¿no?, hacer un capítulo específico solo con estos recursos, que seguro que nos lo agradecerían muchos padres. Y de todo lo que has dicho, que hay pues pinceladas que son muy interesantes y que cuesta, ¿no?, quedarse con pocas cosas. ¿Qué reflexión final te gustaría destacar o cómo querrías cerrar este capítulo? Mira, quizá yo me venían ahora a la mente dos cosas. Una, que como nosotros reaccionemos con nuestros niños, ellos lo aprenderán, ¿no? Y antes decía que tenemos un gran recurso que es la palabra, otro gran recurso es el ejemplo, ¿no? Y si nosotros reaccionamos con chantajes, si reaccionamos con violencia, si reaccionamos juzgando, ellos eso lo aprenden muy rápido y lo harán con nosotros, ¿eh? Y luego el gran ejemplo, el gran también recurso es lo que hacemos. Luego, cuando nos comunicamos de esa forma, gestionando, ellos aprenden a gestionar. Es así. Es así y si no, tenemos que hacer un role-playing con ellos y decir, mira, ahora tú harás de mamá y yo haré de hijo. Y ve y la clavan. Claro, imitan, ¿no? Ven lo que han Imitan y visto. copian. Mm. Y luego eso es así. Y luego, sí, sí, no, no sé, hay una frase, ¿no? Que, bueno, no me sale, que se parecen las paellas con. Bueno, en el fondo lo que viene a decir, De tal palo de la astilla. sí, más o menos, ¿no? Eso sería una cosa. Y la otra es no dudemos de nosotros. A veces somos como marineros que llevamos a nuestra barca, ¿no? Y parece que cuando las cosas están tranquilas nos podemos decir, qué buen marinero que soy, ¿no? O hemos aprendido a ir en bici. ¿No? Claro, ir en asfalto y en llano, tú dices que bien sé, no dudo que soy un gran ciclista, ¿eh? Pero luego comienzan a venir caminos que hay piedras y toca sortear y tú ya, buah, ya no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿No? O vienen subidas y comenzamos a decir que no seremos capaces, ¿no? Y ahí no dudemos, es que nunca será que no sabemos. No, que no somos capaces. No dejemos nunca de dejar el volante, porque cuando dudamos, dejamos el volante. Irá mal seguro. Luego, claro que hay situaciones más difíciles y hay épocas que los niños están más ansiosos, les cuesta el aprendizaje. El otro día aún había unos padres que decían, ostras, es que antes de poner a hacer los deberes, es que grita, es que no sé qué, porque le cuesta. Y luego se pone, pues olé, no es malo, es que Que no nos nos frustremos, ¿no? y que no nos secuestre la situación. No, no, es bueno lo que está pasando. No, enseguida somos a veces expertos en culpabilizarnos y luego ya es que no somos capaces y dejamos el volante, ¿no? Y luego yo creo es que ni se lo merecen, ni nunca es así. Somos capaces de ir en bici, somos buenos marineros. Lo que pasa, hay momentos difíciles y tienen que estar. Y ahí nos toca estar a la altura, pero lo estaremos. Lo estaremos si no soltamos. Si comenzamos a dudar, ¿no? Lo viviremos en malestar. Bueno, es como esa autoconfianza, ¿no? De no dar por hecho de que las cosas serán fáciles, pero que no significa que cuando sean difíciles no seamos capaces de poder, ¿no?, conducir, como decías.
Este mensaje me gusta mucho para terminar el capítulo, sobre todo porque da ese punto de esperanza, ¿no? Sabemos que no es fácil ser padres y que hay muchos desafíos, pero eso no quiere decir que no estemos a la altura y que no seamos capaces, y además es un aprendizaje constante. No sé si Jordi quieres añadir algo más o quieres dejar el capítulo aquí. Nada más. Muy bien. Bueno, pues como siempre, Jordi, mil gracias por dar esta luz en temas que son tan complejos en el día a día de los padres y darnos estas herramientas que hemos tomado nota de comunicación directa y que seguro que más adelante podemos dedicar un capítulo entero. Y a todos vosotros, esperemos que este capítulo haya sido útil, que lo compartáis también en redes sociales y con aquellas personas que creéis que les puede resultar interesante. Y os esperamos de aquí 2 semanas en un nuevo capítulo de Calajos Andressats. Hasta la próxima.